Egunon guztioi, eta eskerrik asko gurekin egoteagatik. Gure laugarren izpiak saioa da, eta dakizuenez, barruko proiektuak zuekin parte hartu nahi dugu. Buenos días a todos y a todas, gracias por estar aquí. Estamos en una nueva sesión de ISPIAC, esta vez en formato presencial. Y el objetivo es compartir experiencias y proyectos internos innovadores, porque en esta OSI tenemos muy buenos innovadores e innovadoras y hoy tenemos la suerte de contar con 3 de ellos, con Leire Rodríguez, Jorge Burgos, médicos de servicio de ginecología y obstetricia de nuestra OSI, y con Tatiana Medina, matrona del área de partos de nuestra OSI también. Lo primero, agradeceros que hayáis aceptado nuestra invitación y que estéis aquí. Y recordar lo único antes de comenzar, que al finalizar la entrevista tendremos un espacio para hacer preguntas o comentarios o sugerencias que os vayan surgiendo a lo largo de esta sesión. Comenzamos, ¿os parece? Mi nena se llamaba Valentina y se fue a las 17 semanas. Mi hija se llamaba Cora, vivió 31 semanas en mi barriga. Me llamo Nayara, soy matrona del Hospital de Cruces y hace unos años que pasé por la experiencia de tener que dar a luz a mi hijo muerto. Y me encantaba estar embarazada, me encantaba. O sea, tener la barriga y que la gente se diera cuenta de que estaba embarazada era lo más. Así es como lo viví, de una manera muy serena y de una manera muy, muy feliz, muy alegre, muy contenta, y registrando fotográficamente todo mi proceso de embarazo junto con mi chico, ¿no? La nena llevaba 3 semanas que ya se había parado todo el embarazo. Nos dejaron llorar y patalear juntos. No sabía, yo pensaba que me harían una cesárea y me la sacarían, ¿no? Y me dijo, no, tienes que parir. Tenía que parir. Yo estaba embarazada de 25 semanas cuando una tarde de verano dejé de notar a John. Fuimos al Hospital de Cruces, me hicieron pasar sola a la consulta y me dijeron que John se había quedado sin latido cardíaco, que se había muerto. A darme el tratamiento, y cuando llegué a casa, pues empezó la fiesta. Y claro, te enfrentas a un parto que no entiendes muy bien porque no has hecho preparto, porque no, yo qué sé, no sabes muy bien. Te sale una fuerza de no sé dónde, ¿no? Porque de golpe pues estás ahí, ¿no? Y lo haces bien sin darte cuenta, ¿no? Llegas allí y es un parto igual que un parto en el que viene un bebé, ¿no? En este caso venía un bebé, pero ya no estaba. La cogí y recuerdo perfectamente lo que pesaba. Es que si me pones ahora lo mismo, algo que sea una bolsa con su peso, lo recuerdo perfectamente. Según nació John, yo lo puse encima de mí y la verdad es que creo que es lo mejor que pude hacer, porque las madres que hemos parido a un bebé muerto, el único momento que vamos a tener para poder estar con nuestros hijos es ese, el de después del parto. Ya nunca más les vamos a tener encima. Yo, de hecho, estuve muchas horas con John. No veía el momento de dejarlo, de despegarme de él. Sabía que cuando se lo llevasen y saliese por la puerta del paritorio, ya no iba a volver a verle.
nunca Me más. soltaron y para mí el mundo es demasiado grande, ¿no? ¿Cómo volvía yo a mi casa, ¿no? Con todas mis cosas preparadas? ¿Cómo salía a la calle sin mi barriga y sin mi bebé, ¿no? Era como... Recuerdo el momento de salir del hospital, de cruzar aquella puerta, que había entrado, ¿no?, con mi hija y salir sin... Fue muy duro porque sabía que la dejaba allí además, ¿no? Mira, me dio por coger mi cámara de fotos e inmortalizar también los momentos de pena, ¿no?, de duelo. Que era como buscar la belleza del dolor. No sé, la sensación que yo tenía era esto, porque era muy doloroso, pero igualmente había momentos muy bonitos entre los dos, ¿no?, de pareja y de vida, de decir, bueno, pues la vida continúa y yo por amor a la vida también quiero dejar constancia. La manera mejor de acompañar esto es estando, acompañando y estando en la medida de que la persona lo necesite también, porque a veces la gente no te habla del tema y tú a veces necesitas hablar del tema, pero no te hablan del tema porque, claro, pues no, a veces se necesita hablar del tema, ¿no? No, porque lo de ella tendrás otro, no te preocupes, esto nos lo dicen un montón, siento. Yo lo siento, he escuchado de muy poca gente, pero personas muy contadas, ¿no? Una frase que jamás deberíais de decir a una pareja que ha perdido a un bebé es: no te preocupes, eres joven, ya tendrás más. Porque la pareja lo que quería era tener a ese bebé, a ese hijo, no otro, a ese. Y después de todo el proceso del parto, llegas a tu casa sin tripa y sin carro. Y están los vecinos, la gente que te conoce, te mira, buscan la tripa, buscan el carrito a ver dónde está, buscan al bebé y no hay ni tripa, ni carro, ni bebé. Y como no se atreven a preguntar ni a decir nada, ahí queda el silencio. Y pasas por un proceso súper duro del que nadie quiere hablar y todo el mundo ningunea por evitar, porque no saben qué decir. Entonces parece como que no ha pasado nada. Luego, después, esto de hacer como que no ha pasado nada, continúa en el tiempo. Continúa a nivel familiar, a nivel social, y tú sientes que están ninguneando a tu hijo, como que no ha existido. Pero es que tú has parido a un hijo, tú has sido madre y has sido padre. Bueno, pues por esto es por lo que estamos aquí. Porque cuando alguien pierde a un ser querido, el proceso emocional que va a experimentar es el duelo, y cuando el ser querido es el bebé que esperan en cualquier momento del embarazo, del parto, del posparto, el duelo específico es el duelo perinatal. A ese duelo podemos llegar desde muchas maneras. En principio, globalmente podemos llegar de una forma espontánea, un bebé que llega al control sin ningún aparente factor de riesgo y vemos que no tiene latido del corazón. Entenderéis que, claro, es una pareja que tenía un test de embarazo positivo, que ya tenía un proyecto de vida determinado y que truncamos en ese momento con esa noticia. Pero también un bebé que, por la razón que sea, esa pareja no puede continuar con el embarazo. Una interrupción de embarazo también genera un duelo muy profundo y muchas veces desautorizado o juzgado, ¿no? Pero también en cualquier momento del proceso del embarazo y hasta los 28 días después de nacer. Hoy de la mortalidad neonatal no nos vamos a ocupar porque eso ya lo hacen los pediatras y desde hace muchos años lo tienen muy bien instaurado. Nos vamos a ocupar de la mortalidad anteparto y hasta intraparto. En cualquier semana de gestación, las pérdidas en el primer trimestre, los abortos, generan un duelo. Las pérdidas a lo largo del segundo trimestre, previabilidad, también generan un duelo. Y también lo hacen, por supuesto, las pérdidas de bebés ya en épocas de viabilidad. Si queremos notas impactantes, pues si buscáis en Internet podéis encontrar, por ejemplo, esta publicación de en pleno COVID, que de repente la OMS dice: cada 16 segundos ocurre una muerte perinatal en el mundo.
Es cierto que la mayoría son en países en vías de desarrollo, hasta un 84%. Y además es cierto que si se pusieran más esfuerzos en dar recursos a esos países, se podrían evitar muchísimas, porque hasta un 40% son en el alumbramiento, porque no tienen personal formado para realizar los partos, porque no tienen recursos para hacerlo. Pero también en nuestro país no es algo que sea extremadamente infrecuente. En el mismo año, en el 2020, el Instituto Nacional de Estadística nos notifica una muerte de 4 bebés por cada 1000 recién nacidos. Y si nos vamos a épocas tempranas del embarazo, las cifras se disparan, porque biológicamente es el momento más frecuente donde se puede perder una gestación, ¿no? El primer trimestre. Fijaros, 23 millones al día, 44 abortos al minuto. 1 de cada 4 gestaciones aproximadamente se pierden en ese primer trimestre. Y eso conlleva un duelo y conlleva también una influencia para las siguientes gestaciones, de mucha más ansiedad para esas parejas y esto incrementa muchos costes, el coste individual de la propia mujer y su pareja, pero también del sistema sanitario y más allá de la propia sociedad, ¿no? En nuestro hospital las cifras que manejamos aproximadamente, abortos de primer trimestre andamos en torno a unos 300 casos al año. Ahí daros cuenta que están eliminados también, por ejemplo, los abortos bioquímicos, esas mujeres que tienen un test de embarazo positivo y cuando vienen al control vemos que no hay embarazo y que el útero está vacío, ¿no? Entonces, como para que os quedéis un poco con la idea, un aborto al día aproximadamente. En cuanto a la mortalidad ante parto, entre la semana 14 y la semana 42, espontáneas aproximadamente habría como unos 5 casos al año. Hay años que tenemos muy buenos, como el pasado que tuvimos 16, y otros que por la razón que sea tenemos 30. En interrupciones, más o menos unas 60 interrupciones al año. Para que os hagáis una idea, sumando todo, es un bebé que no nace vivo cada 4 días. Y esto tiene consecuencias, el duelo perinatal tiene consecuencias. La primera afectada es la mujer. En la pareja, en ambos, se genera muchísima ansiedad, pero todas las publicaciones dicen que significativamente mayor en la mamá. Ella se siente muchas veces sola, se siente estigmatizada por su entorno, hasta en un 33% de las veces. Siente que no va a poder recuperar su vida anterior y que le va a costar volver a juntarse, pues por ejemplo, con sus amigos, que todos tienen niños, o con esa amiga que la fecha probable de parto era la misma que la suya, ¿no? Esto conlleva también un coste para su propia familia, de estrés, de ansiedad, de no saber a veces cómo acompañar, lo decía Nayara, de cruzar de acera y no decirme lo siento y yo necesitaba que esa persona me lo dijera, ¿no? Y también incrementa un coste a nivel sanitario. Por ejemplo, como os digo, cuando nosotros damos la noticia es un momento muy agudo y ellas a veces probablemente necesiten más tiempo. Nosotros vamos muchas veces como máquinas, porque aparte de tener a esa paciente, tenemos el paritorio con otras 13. Entonces, aunque intentamos acercarnos y acompañar, muchas veces nos vemos sobrecargados de trabajo y no podemos hacerlo de la manera que realmente esa pareja demandaría, ¿no? También hay un coste para la sociedad en general. Y estamos aquí porque ha habido una evolución en el proceso del duelo, de una medicina paternalista donde decíamos no te preocupes, ya tendrás más, eres joven, tienes otro en casa. Y ya hemos visto que eso no está bien, que esa pareja quería ese bebé y hemos aprendido a respetar ese duelo, a no juzgarlo y a acompañarlo desde la prudencia y la distancia. Y dar valor a que esa pareja se despida de ese bebé, como vamos a ver luego, guardando recuerdos. Y esto es en parte gracias a asociaciones como Umamanita o como Eskubuchik aquí en Vizcaya, de pacientes que nos han hecho ver cuáles son sus necesidades. Y también de mujeres valientes, pues como las que hemos visto hoy en el vídeo, o como Leire Ordaz, que es una matrona de Vitoria, que nos contaron su experiencia en papel para que pudiéramos ver qué es en dónde podemos ayudar. Y es que todas coinciden en que quieren mejorar la experiencia de ese proceso y que lo harían, por un lado, por ejemplo, si se pudiera reconocer a ese recién nacido como individuo. Eso luego vamos a hablarlo en el coloquio. Hay un problema legal. Pero eso, que se les reconozca como madres y como padres. Ellos ya han tenido ese bebé, ¿no? Y, por supuesto, mejoraría la experiencia si el soporte de la situación de duelo fuera mejor.
Entonces, con esta hipótesis de trabajo, pues el objetivo que tuvimos fue montar un grupo multidisciplinar, un equipo en el que estamos matronas, gines, pediatras, auxiliares del parto, que estamos intentando, por un lado, mejorar el protocolo clínico, actualizarlo o, bueno, pues mejorar de alguna manera, pero también el procedimiento asistencial que teníamos y que luego nos va a contar Tatiana, pues también de alguna manera darle una vuelta y avanzar, ¿no? Nos parecía muy importante que nos teníamos que formar, creemos que formarse en duelo es importante, aprender a dar malas noticias y a acompañar en esa situación. Y damos ya mucha importancia a que la familia genere recuerdos de ese bebé que no se van a poder llevar a casa, ¿no? Porque de nuestros familiares con los que hemos convivido tenemos miles de recuerdos, pero ahí tenemos unas horas para generar el recuerdo que se van a poder llevar. Y como siempre necesitamos un feedback, por un lado entre nosotros, pero también con las mujeres. Entonces estamos desarrollando una encuesta que vamos a intentar lanzar antes de empezar el nuevo protocolo y luego después para ver si realmente nuestro objetivo, que era mejorar, lo conseguimos. Y entonces, pues nada, ahora vamos a dar paso al coloquio como tal. Gracias, Leire. El vídeo me ha parecido impactante, creo que nos ha ayudado a ponernos en contexto. Mi primera pregunta sería, con toda esta información que nos habéis contado, ¿en qué momento surge la idea de poner en marcha un proyecto? ¿Cómo llega esa innovación? Bueno, gran parte de culpa tiene una persona que está presente en la sala, que es Nuria. Es una amiga nuestra a la que tuvimos que acompañar cuando vino Ekain, que se quedó sin latido en la semana 37 de gestación. Y ella pues empezó a formar grupo con otras mujeres que habían tenido ese proceso y formar la asociación de Escuchik, y vieron que había necesidades y que nosotros teníamos necesidades en el hospital. Y a partir de ahí pues nos pusimos un poco las pilas y empezamos a hablar con vosotras a ver cómo lo podíamos orientar. Entiendo que no habéis empezado de cero, que antes, previo, tenéis un trabajo realizado ya, partís de algo. ¿De dónde partís? Sí, hace unos 10 años un grupo de personal de enfermería de la unidad de partos se juntaron para crear un protocolo, un proceso de asistencia al duelo perinatal. Es un duelo, o sea, es un procedimiento que sigue hoy vigente, con el objetivo de dar estrategias concretas y herramientas sencillas para que el personal poco formado o poco sensibilizado con el tema pudiera afrontar esta situación. Además, es una forma de poner en valor esta situación y de reconocerlo socialmente. Y es un procedimiento que aún hoy tenemos vigente, que hemos revisado periódicamente, que en el contexto surge además la creación de un tríptico para recogida de recuerdos del bebé, algo que ahora ha ido evolucionando. Nos hemos ido adaptando a la evolución de esta situación, pero es un procedimiento que hoy sigue vigente, que hemos utilizado, que creemos que ha funcionado y bueno, es un poquito la base para desarrollar este proyecto. O sea que ya llevabais bastante tiempo, ¿no? Pues va a ser 10 añitos. Y como decías, luego ha ido derivando, ¿no? Ha ido formándose en este nuevo proyecto que habéis planteado. ¿Qué diferencias o qué incorpora o qué diferencias lo veis con otros proyectos que se llevan a cabo en la organización? Para nosotros como facultativos toca el área, toca un área que es el acompañamiento, un montón de cosas que están alrededor de puramente el tratamiento médico más específico, más técnico, y en esto se diferencia bastante. De hecho, en ningún momento de la presentación se ha hablado de ningún tratamiento específico. Entonces, las mujeres ya nos han dicho en muchas ocasiones que a nivel de tratamiento médico somos excelentes. Ciertamente no hay nada que hagamos que no se haga en ningún otro sitio, pero es todo lo que está alrededor que a veces no nos damos cuenta, no es por falta de conocimiento, porque no estás en ello, pues realmente hace que el proceso esté concreto no se haya bien llevado. Nosotros estamos en práctica asistencial, somos gines, con la idea de resolver, hay cosas que podemos ir haciendo y para nosotros el siguiente paso es el más inmediato y cuanto antes lo hagamos creemos que es mejor. Y cuando damos la información
porque es así, viene a la urgencia una chica que dice que no nota el niño, piensa que es que seguro que está bien, y de repente en un momento le dices que se ha parado. Entonces, en ese momento nosotros ya empezamos a darle información porque pensamos que lo mejor es que inmediatamente se ponga el proceso. Y realmente los estudios que hay sobre el proceso de duelo te dicen que ahí tiene que haber un intervalo de tiempo, de 2 horas o algo. Entonces, esas cosas que nosotros, pues esa es la idea, está un poco fuera del circuito del protocolo de la inducción, de la importancia que tiene generar recuerdos. Tú se lo cuentas, tiene que ir muy dirigido, de una manera contada, porque aunque la paciente en ese momento, realmente muchas lo rechazan, o cuando van pasando el tiempo, lo generan, y aunque la paciente en ese momento se bloquee, es mejor hablar con los familiares para que los hagan, para que los tengan ahí, porque luego llegan solicitudes de atención al paciente de, por favor, si hay algo guardado, ahora me doy cuenta de que lo necesito, y todo eso que va alrededor de la asistencia pura, pues es un poco la diferencia de otros protocolos que ponemos en marcha todos los días. Lo ha comentado Leire, ¿no? Hemos pasado de una visión muy paternalista en la que la intención era proteger a la mujer y acelerar el proceso porque creíamos que eso era lo mejor, a la evidencia nos demuestra y la experiencia que hacen falta tiempos, que es lo que comentaba Jorge. Hace falta que toquen al bebé, hace falta que lo vean, necesitan su tiempo y necesitan que les respetemos. Y evidentemente en la clínica se hace muy bien, pero en este proceso en concreto la esfera emocional tiene un peso muy grande. Entonces hay que acompañarlo y tenemos que acompañarlo de la manera correcta. Entonces hemos tenido que cambiar. Sí, todo eso que comentáis, ¿no? Que las expectativas de los pacientes están cambiando, que lo que más necesitan quizás es ese tiempo, ¿no? Que también igual es lo que menos tenéis. Y generar esos recuerdos o algo de ese momento, ¿cómo lo estáis haciendo? ¿Cómo estáis planteando hacer? ¿Cuál es el proyecto? Bueno, es muy importante lo que tenemos que aconsejar a las pacientes. Lo primero, que vean al bebé, que lo toquen, que lo vistan si quieren, que estén con él el mayor tiempo posible, porque es el único rato que van a poder estar con ese bebé y es lo que van a generar en su mente, ¿no? Entonces, muchas veces el primer impulso de las pacientes es no quiero verlo, o sea... Pero esto está muy estudiado, porque cuando tú tienes cuando se muere una persona de tu casa, tu abuelo, tu padre, tú ya tienes una serie de recuerdos de esa persona, y si no quieres ver el cadáver en el velatorio, pues bueno, pues no lo quieres ver porque quieres tener el recuerdo que tú tenías. Pero de ese bebé ellos tienen un recuerdo idealizado, entonces siempre hay que insistir un poco hacia ese lado, ¿no? Y luego a partir de ahí, pues... nos hemos apoyado durante estos años en el tríptico, donde pues en un huequito le poníamos un mechoncito de pelo, se podían llevar la pinza de cordón, la huella, y bueno, pues tenía unas frases bonitas, y ahora hemos evolucionado pues porque hay más oferta para poder hacer unos recuerdos como más establecidos, ¿no? Y ahora hemos adquirido las cajas de la Asociación Humamanita, que tienen una serie de componentes pues para poder crear huellas en arcilla, para poder crear huellas de tinta en papel. Aunque veis ahí que la huella de tinta la está haciendo, parece que un sanitario, porque está con guantes, también está bastante claro que si la pareja así lo desea, lo mejor es que ellos mismos hagan esa huella, porque es ese contacto que van a tener con su bebé. Luego tiene otra serie de cosas pues para poder guardar una cajita para guardar el cordón, una mantita donde pueden arrullar al bebé y llevarse la mantita luego a casa. O sea, la verdad es que bueno, pues son cosas bastante bonitas. Y por otro lado, otra manera de generar recuerdos sería animarles a realizar fotografías, que la fotografía en duelo puede hacer que puede ser impactante, pero ya veis ahí que son fotos muy poco implícitas y bonitas, ¿no? De bebés que ya no están y que te puedes llevar a casa como un bonito recuerdo. Cada vez hay más fotógrafos y que trabajan este sistema, que dan cursos de formación para que aprendamos en los sanitarios a ayudar a las parejas. Y bueno, pues eso estamos un poco trabajando en ello. Son fotografías que, bueno, pues que luego pueden quedarse con ellas en casa. Lo planteáis como las fotografías serían sacadas por profesionales sanitarios.
En principio, sí, a ver, si ellos quieren y desean sacarlo con su propio móvil la fotografía, también tienen totalmente derecho, pero al final es verdad que nosotros orientarles a que sean fotos que realmente luego les ayuden más que volver a igual revivir el proceso. Entonces, bueno, pues intentar aprender nosotros qué manera podemos hacer una foto bonita que puedan luego ellos llevarse. Estaba pensando en eso de los retos, ¿no? ¿Qué retos le supone este proyecto? Porque me parece, ¿no?, difícil, ¿no? Como decía, viene a las 3 de la mañana alguien, ¿no?, y ese profesional sanitario tiene que estar formado, al igual que, ¿no?, en el protocolo, todo lo que estáis trabajando, eso, pues igual en esa línea, ¿qué retos también veis vosotros que tenéis que afrontar? Claro, al final el suceso ocurre en cualquier momento, a cualquier hora, cualquier día de la semana. Y teóricamente el objetivo es que el hospital pueda dar más o menos la misma respuesta en cualquier momento. Entonces todo el equipo de ginecólogos de guardias, todo el equipo de matronas tienen que intentar más o menos cumplir el objetivo que nos marquemos entre todos, de intentar conseguirlo, y dar instrucciones, porque es una secuencia de 36 horas donde hay muchísima información que dar. Desde el diagnóstico tienes que pasar al tratamiento, hay un montón de la parte de generar recuerdos, que lleva una secuencia de información, es una cadena que luego llega a otro turno, tiene que saber que el anterior ha dado la información, cómo registrar, hay un montón de... Entonces, toda esa asistencia de un montón de gente que pasa por esa paciente y esa pareja en concreto, tiene que estar lo más coordinada posible para saber lo que estamos haciendo. La caja de recuerdos, que está hecha de lo que las mujeres que han pasado por esto expresan que creen que necesitaron y no tuvieron ellas mismas, que es información de cómo contárselo a mis hijos, el que está en casa, cómo se lo cuento a mis padres, que en ese momento todo eso lo hemos planteado, y realmente nosotros en la práctica asistencial estás en la puramente asistencia médica, pero realmente eso lo necesita. Y bueno, pues es tan sencillo como eso, saber el momento de informarle o darle un tríptico donde se lo explica, y es ayudarle en el proceso para que sea lo menos traumático posible. Vale. Entonces, para todo ello, aparte de elaborar un protocolo, una guía, o como se llame, que es muy grande porque son muchas cosas, hay ciertos aspectos que se mejoran de una forma directa. La idea es hacer está prácticamente cerrado, un curso de formación que va a estar en la plataforma Jaquín Sarea, con la idea de que pueda ser online, de que lo pueda hacer todo el mundo que quiera de la UCI, y además que los residentes y residentes de matronas o la nueva gente que se incorpora a los equipos lo pueda hacer, donde se inciden en todos estos puntos, la importancia, la sensibilización de los profesionales de por qué es importante que guarde una fotografía. Las pacientes después, cuando pasan 2, 3, 4 meses, solicitan atención al paciente si hay fotos de la autopsia, pero no tienen nada. O sea, que una mujer llegue a ser, hay que intentar evitar eso. ¿Cómo comunicamos? Cómo se hace el decir eso de no hay latido, que es una frase que se les queda grabada. Hay técnicas para decirlo de una manera que la noticia no la puedes dulcificar, no tiene vuelta atrás, es un palo, pero se puede contar de una manera. Cómo respeta los tiempos, pues todo eso, intentar organizarnos como equipo multidisciplinar. Pues el acompañamiento está mucho más tiempo en las matronas que en los gines, pero la secuencia tiene que estar bien estructurada. Entonces, parte del curso, aparte de la formación para dar herramientas a todo el equipo de profesionales de que esto lo hagamos lo mejor posible, pues también incluye todo esto. El saber los requisitos legales, hay ciertas cosas que hay que saber de cuándo se puede registrar, no se puede registrar, y eso hay que informarlo en algún momento del proceso, no que eso lo digan a las 3 horas de diagnóstico, a las 6, luego sube a planta, se lo vuelven a repetir, eso tenerlo bien organizado, lo mejor posible. Sí. Siempre va a haber cosas que mejorar. El equipo tiene que estar súper coordinado, la atención súper estructurada y el personal perfectamente capacitado, pero para atender ese duelo en concreto. Entonces, ese es el principal reto, esos 3 campos, coordinarlos y que todos funcionemos de la misma manera, en las mismas condiciones, en diferentes mujeres, que cada una vive el duelo de una manera diferente. Esos son los principales retos con los que nos enfrentamos con este proyecto. Sí, estáis hablando de coordinación, de un equipo multidisciplinar. Entiendo también que esto llega a otras OSIs. ¿Cómo está siendo esa coordinación? O bueno, ¿cómo se está ampliando? Nada. Mascarilla. Vale, me lo acerco. ¿Ahora se escucha mejor? Sí, joder, sí se escucha mucho mejor. Estáis hablando de coordinación, de un equipo multidisciplinar, de cómo tenéis que estar todos coordinados. Eso entiendo que también llega a otras organizaciones, otras OSIs, porque vienen mujeres de otras organizaciones aquí. Entonces, ¿cómo es esa coordinación, ese trabajo con ellos?
El proceso más agudo es hospitalario. Nosotros aquí atendemos los embarazos o los partos de las mujeres de Cruces, de Uribe, de Galdácano y de Baracaldo. Entonces, en estos momentos estamos elaborando el protocolo para tener nosotros la coordinación dentro del hospital bien estructurada. Y luego tenemos un grupo de trabajo de coordinación donde hay gines y matronas de las 4 OSIs, que nos reunimos 3 veces al año, donde se coordinan diferentes procesos del embarazo y parto puerperio, que nos incluye a todos. Está creado la herramienta y saben que está esto en proceso. Hasta que nosotros no tengamos bien cerrado esto, la fase de coordinación será para la segunda parte del protocolo, la segunda versión 2.0, donde las matronas, aparte que sepan lo que hacemos, en ocasiones el diagnóstico se hace en el ambulatorio. Por eso la formación, al ser en Jaquín Charea, puede ser todo el mundo. Es decir, tú vas al ambulatorio a las 12 de la mañana, que es más fácil que el hospital, y muchas veces nos llaman más para ir el paciente que el niño se le ha muerto. Entonces, tienen que tener la información. Y luego, uno de los puntos donde más importancia va a tener el proceso es que nosotros, cuando damos el alta, la vemos la matrona del ambulatorio, el gine del ambulatorio. Entonces, tienen que saber, ahí, eso será ya la mejora de todo el proceso, qué tipo de recepción van a hacer, qué herramientas tienen en su área de asistencia para poder darle aporte a las mujeres que lo necesitan. Habrá mujeres que el duelo lo lleven mejor y otras que necesitan más soporte. Y hay un grupo de trabajo para ello. Pero todavía realmente estamos en la fase de cerrar esta fase bien, o sea, los primeros, para luego mejorarlo. Hablabais de coordinaciones con otras OSIs, ¿no? Diferentes estamentos. Habéis nombrado antes a las asociaciones, un par de ellas. ¿Cómo es la relación? ¿Trabajáis en la misma línea? O contanos un poco. Lo intentamos. Sí, a ver, tenemos relación con ellas porque es verdad que nos comunicamos de una manera bastante fluida. Claro, todo hay que pulir porque ellas también, evidentemente, tienen un camino muy bien marcado que quieren conseguir, y igual no todo lo que se quiere conseguir de entrada se puede conseguir rápido en el hospital. Entonces, bueno, pues ahí estamos pues limando determinadas asperezas que pueden surgir, pero con la idea de que todos queremos lo mismo, que es que mejore la experiencia de esas mamás y de esos papás. Bien, muchas de las cosas que solicitan nosotros no podemos hacer nada. Y a veces hay desajustes, es decir, por mucho que ellas reclamen y pongan una solicitud de reclamación o de queja o de sugerencia al hospital de que quieren inscribir al niño en el registro civil, no podemos hacer nada, es que no es legal. O sea, a veces, y hay muchas quejas o sugerencias o como llamarlo, que nosotros no podemos hacer mucho ahí. Pero sí que, como en otras áreas de nuestra especialidad, la Asociación de Mujeres de Cáncer de Mama, de Endometriosis, pues al final te dan ese feedback que te ayudan a detectar cosas que se pueden mejorar o que muchas veces están implementadas, las quieres hacer, pero claro, pues el domingo a las 3 de la mañana, pues a la vez que ocurrió eso, pues había una cesárea de extrema urgencia y pues justo a ese paciente en concreto no se le pudo dar, que esto es lo difícil también de un hospital de agudos, de mucha presión existencial, pues que no siempre tienes. Pero bueno, esa feedback, me da igual, o bien que vamos a intentar nosotros generar algún tipo de feedback nuestro propio, preguntándoles, está todavía en fase de, probablemente para la versión 2.0 en el ambulatorio, de cómo lo han vivido ellas nos dan por otra parte, en otro foro distinto, la información de cómo lo han vivido y si detectamos áreas que realmente nosotros podemos mejorar. Además nos dan ideas porque, por ejemplo, hemos hablado de las cajas de recuerdo, que se entiende muy bien para un bebé pues de determinado tamaño, peso, semanas. Pero para las pérdidas precoces, por ejemplo, es más complicado. A día de hoy nosotros no podemos dejar que se lleven restos de un aborto y esas cosas, pero sí que ellas han elaborado unos saquitos pequeños que, bueno, pues puede ser una manera de que aunque no se lleven material del feto porque es imposible, sí que tengan la sensación de que ese recuerdo lo pueden llevar. Entonces nos dan ideas continuamente. La verdad es que la asociación más cercana con la que contamos aquí es Escuchik, que se encarga del duelo perinatal en País Vasco y Navarra, y tiene un poquito recorrido, poco más de un año, pero desde el primer momento se han mostrado dispuestos a colaborar, a aportar ideas, a asesorar, a formar. Entonces nos nutrimos mutuamente de la información.
Y si una mujer ya ha pasado por este proceso y pasa un tiempo, lo que sea, y se vuelve a quedar embarazada, ¿hay alguna atención especial? ¿Se le atiende de otra manera, otro protocolo? Pues Sí, esos... habla tú. La mayoría de los casos, gracias a Dios, la tasa de recurrencia es muy baja. Y esto es lo primero que se les informa. En el proceso ya lo preguntan, porque la cabeza va muy rápido y ya cuando están en planta, pues a Rosa le preguntan y dice, no tiene mucho condicionante. Realmente, gracias a Dios, el riesgo de que todo va a pasar es muy bajo. Con independencia de esto, que es lo que más importante les tenemos que transmitir, que lo vivan de la mejor manera posible, pero el riesgo real científico es bajo. El hospital, si las mujeres creen que les puede ayudar, les llevamos el embarazo en el hospital. Que la diferencia con el ambulatorio es que aquí les vemos los gines una vez al mes y por tanto se les hace una ecografía y ven al bebé, y a diferencia del ambulatorio que se hacen 3 ecografías en todo el embarazo. Entonces hay muchas mujeres que solicitan este tipo de atención, que está abierta a todas las que les pase, y hay algunas que no, porque lo llevan el proceso de duelo de otra manera y lo entienden y se llevan al ambulatorio, pero oferta tienen todas. Y ya yo creo que desde el alta ya lo van preguntando, y luego en la matrona es la que cuando llega el siguiente embarazo la deriva, y que yo sepa a día de hoy el flujo funciona muy bien. Yo poniéndome un poco en la situación, ¿no? Si me volveré a quedar embarazada, estaría muerta de miedo. Habéis hablado ahora de que está cubierta un poco la parte asistencial, ¿no? De que nos veríais una vez al mes, pero en el caso de la parte emocional, no solamente, ¿no?, si me vuelvo a quedar embarazada, sino también en el momento de dar la noticia, ¿cómo se cubre esa parte emocional de las mujeres? ¿El apoyo psicológico existe de alguna manera o...? A ver, el hospital dispone de psicólogos clínicos. El problema es que tiene muy poca N de psicólogos y con la que nosotros contamos, que trabaja fenomenal, muchas veces no puede dar abasto a todo el trabajo que tiene en la casa. Entonces, es verdad que si es entre semana y vemos que la pareja lo necesita, intentamos ponernos las pilas y la vamos a buscar, y al final siempre la terminamos convenciendo. Pero, por ejemplo, si pasa en fin de semana no hay psicólogo clínico y no hay posibilidad de llamarle a un busca a él. Sí que el otro día nos comentasteis, que yo lo desconocía, y si quieres lo puedes contar tú, que es la que mejor lo sabe, el acompañamiento por parte del capellán no religioso, que yo realmente no conocía que existía esa posibilidad y me ha parecido súper interesante. Sí, bueno, una vez a Innovación pues nos viene la gente, nos suele contar un poco lo que hacen. Entonces una vez vino el capellán con su compañera y bueno, nos comentó que ellos no solamente dan apoyo religioso sino espiritual. Y bueno, pues si hay alguna paciente o paciente que requiere de apoyo espiritual, emocional, religioso, pues que ellos a veces hacen ese filtro, ¿no? Pues atienden a la persona y ven un poco hacia dónde dirigirlo. Entonces, como también se había comentado que había pacientes de diferentes culturas, bueno, pues quizás puede ser una manera, no sé, de dirigir, derivar, o quizás por tener también un servicio que hay en el hospital y bueno, pues tener a todos en cuenta. Vamos a ir cerrando un poco lo que es la entrevista para luego dar parte al turno de preguntas por si hubiera alguna. A mí una de las dudas también que me surgía es, últimamente estoy leyendo un montón de noticias relacionadas con iniciativas, ¿no?, o proyectos que ponen en marcha en relación a este tema, y había leído uno que es sobre la cuna fría. No sé qué opinión tenéis al respecto o alguna otra noticia en este sentido que ha salido. Las cunas frías, por si hay personas en la sala que no conocen, son como unos capazos, unas cunitas que tienen un sistema de frío que permiten mantener al bebé a baja temperatura. Entonces esto permite acompañar a que las familias estén con ese bebé desde minutos hasta días. La experiencia que nosotros tenemos en el hospital es que las mujeres están con los bebés el tiempo que necesitan, que varía entre unas cuantas horas. En principio no percibimos esa demanda. Como vamos a monitorizar con el proyecto, vamos a pasar encuestas, vamos a ver si lo estamos haciendo bien, si lo estamos haciendo mal, si tenemos capacidad de mejora. Bueno, sería una opción a valorar de cara al futuro. El objetivo es que puedan estar de un tiempo, o sea, que el cuerpo se mantenga en mejores condiciones para estar en un tiempo largo, muy largo, de más de 12 horas.
Entonces, bueno, pues veremos. Hasta ahora realmente no hemos tenido esa sensación. Sabemos que el hospital tiene la posibilidad, el sitio para guardarlo, pero a día de hoy no está ejecutado porque realmente no lo he visto. Y hay otro montón de cosas que estamos metidos, pues que son más inmediatas, más urgentes y que sabemos que hay por uno. Entonces veremos. Y bueno, si queréis damos un poco también paso a que vayáis preguntando, que no el coloquio sea entre nosotros. Si alguien tiene pregunta también, sentiros libres de preguntar. Bueno, nosotras podemos seguir preguntando, pero si alguien tiene alguna pregunta. Comentarios o algo que compartir, algo que os haya surgido. El tema de lo del recurso de capellanía y demás, yo creo que ya está editado en euskera, que tienen un soporte de papel, que si queréis os lo bajamos luego para que verifiquéis qué información hay en soporte de papel para que también os pueda ayudar la entrega, ¿vale? Y está bien, cada uno valora y decide y es verdad que están todo el rato. Por otro lado, felicitaros porque, bueno, estamos en un entorno tan tecnificado que el hecho de explorar las habilidades blandas al final de cada uno, pues también supone un ejercicio de valentía. Yo creo que nos falta mucho de eso y que el entorno no ayuda a que nos preparemos para eso y que depende también de cada uno el dar el paso. Entonces tenéis un equipo como líderes brutales, porque os conozco profesional y personalmente, pero que tiráis de mucho a mucha gente en el parto. Entonces, el contagiar, el que todos nos impliquemos y nos mojemos en esto, pues tiene que ser difícil y por eso felicitaros. Me ha faltado un poco la parte de presuponiendo que lo de aquí va a ir bien, porque estoy segura de vosotros y de vuestro equipo, quiero decir. Cuando la mujer se va, ¿qué pasa en la atención primaria, ¿no? Como madre sé que la matrona te ve el día X o Y y está el recurso médico de cabecera. Entonces, no sé si hay otros. No sé si la matrona, como no hay niño, continúa interviniendo, pero ya no hablamos si tiene un programa propio donde ya no habla de lactancia, vacunas o tal, si no hay otras cosas. Y eso también está sistematizado y trabajado con independencia a qué OSI pertenezcas. Y bueno, eso, si hay un duelo patológico, aun y a pesar de que tengas una médica de cabecera, pues si aquí acabamos muy bien, ¿cómo queda eso fuera, no? Yo creo que ahí hay mucho camino que andar. Una experiencia muy bonita tienen en Vitoria, en Txagorritxu, que tienen un centro de salud mental al que pueden derivar a esas pacientes y que funciona de maravilla. Nosotros a día de hoy no disponemos más de ver qué suerte tienes en la OSI a la que tú perteneces o en el ámbula al que tú perteneces, pues cómo funciona el centro de la salud mental en ese ámbula, y es cierto que ahí hay mucho trabajo también por hacer. En cualquier caso, la mujer en general ha pasado por un parto y la matrona de su centro de salud, la matrona de referencia, la va a seguir llevando como después de un embarazo. Entonces, si ahí se detecta que hay un duelo patológico, que necesita más apoyo, más recursos, pues habría que buscar la forma. Yo soy Pilar, soy matrona de atención primaria. Tengo varias preguntas, pero bueno, lo primero, octubre se considera el mes del duelo perinatal y Esku Utzik, del 1 al 15 de octubre, realiza una exposición en el Centro Cultural de aquí de Cruces. Digo por si luego queréis pasar a verlo. Luego, me ha parecido muy interesante lo de feedback. Habéis hablado todo el rato del protocolo, del momento asistencial, pero ¿cuándo vais a hacer el feedback y cómo va a ser el feedback? ¿Sobre la asistencia de aquí o sobre lo de fuera? Porque las mujeres se van de aquí sin ningún recurso de fuera, lo que estabais comentando. ¿Cómo se hace el seguimiento fuera? Pues como buenamente podemos. Y yo creo que la coordinación también debería ser con los centros de salud mental de fuera, ¿vale? Salud mental porque es los psicólogos que llevan. Y si las mujeres quieren psicólogo o si quieren psiquiatra, porque son dos asistencias distintas. Hay mujeres que no quieren psiquiatra porque saben cuál es su proceso y lo que necesitan es solamente un poco de ayuda psicológica. Entonces me falta esa coordinación, porque habláis, claro, estáis en el hospital, habláis del hospital, pero no, las mujeres se van de aquí sin cita siquiera, porque si decís, pues tienes una cita
salud mental, o tienes una cita con tu matrona, o tienes... Nosotras nos enteramos cuando vienen las mujeres, ¿vale? O cuando leemos los informes, pero nadie nos informa. Y yo soy la que informo a su médico, a su enfermera, a todos, para que no vaya la mujer y le pregunten, pues como la vecina, ¿qué es de tu niño? ¿Vale? Entonces falta ahí una coordinación y yo creo que ya desde aquí tendrían que ir con las citas de salud mental. El protocolo o guía o en esto que estamos metidos no es capaz de dar respuesta en estos momentos a todo y lo hemos intentado acotar. Identificamos somos las que atendemos a los pacientes, las matronas hablamos con vosotros en los centros, sabemos que esto no está resuelto, pero al final hay que dimensionarlo y para intentar hacer cosas efectivas y en estos momentos hemos acotado a lo que en el hospital podemos hacer, vamos a ejecutar y creemos que podemos conseguir, que todavía no lo hemos conseguido. Entonces esta versión 1.0 es a nivel hospitalario fundamentalmente intentar que todo esto que hemos hablado esté implementado, funcione, el curso hay que crear, o sea, todo esto que estamos haciendo y el feedback a día de hoy está pensado para la asistencia hospitalaria. Dentro del propio protocolo ya de alguna manera está estipulado cómo se va a derivar la paciente a atención primaria, la matrona del ambulatorio. Y por eso lo del grupo de las OSIS que ya se ha comentado, que cuando esto esté acabado habrá que ver la manera de qué información se va a dar ahora en la versión 2.0. Esperemos que con este feedback también las mujeres nos identifiquen qué es lo que esperan o qué echan en falta de la atención posthospitalaria. Nos seguirán diciendo cosas que podemos mejorar en el hospital y ese nuevo protocolo, la siguiente versión, probablemente veremos que hay mucho más trabajo que hacer fuera del hospital que dentro. Y lo identificaremos, pero a día de hoy es que si no es no, por eso está ajustado así, paso a paso. Y las entrevistas, el feedback va a ser para mujeres desde las gestaciones tempranas o desde una semana de gestación concreta. Digo porque las gestaciones tempranas también tienen duelo. Sí. El objetivo del protocolo, o sea, de esta primera iniciativa que abarca todos los puntos que ha puesto Leire en la gráfica, va con el principal objetivo de la 14 al término. Creemos que como muchos de los cosas de mejora de la asistencia que tienen que ver con la formación, la sensibilización, ya van a incluir, va a mejorar indirectamente la asistencia en la pérdida del primer trimestre y probablemente en la siguiente evolución pues habrá que ver si somos capaces de mejorar esa asistencia en la primera parte del embarazo. Pero lo mismo, por acotar y por intentar hacer cosas realizables en un espacio de tiempo y ver qué mejoramos y cómo vamos, se ajusta en este momento. Ya está puesto ahí desde el principio y sabemos que si formamos a todas las... O sea, si se dan indicaciones, hay un curso que hace que es de Granada, es un ginecólogo que ha hecho psicología, que es especialista en duelo perinatal. Cuando un que organizamos un curso en Granada y da una charla, te dice cómo hay que comunicar porque él es psicólogo, es gine, o sea, es que te lo cuenta, te da justo las herramientas para entender de una manera muy efectiva. Entonces, eso, inherentemente, cuando lo sepamos los gines, cuando diagnosticas el de 25 semanas, se va a beneficiar el de 10 semanas, porque lo vas a contar de manera distinta. Pero la actuación específica del primer trimestre probablemente la mejoraremos o lo trataremos más específicamente en siguientes versiones. Por acotar, Hola, buenos días. Muchísimas gracias. Os felicito por vuestra exposición y por todo el interés que está suponiendo el trabajar en este tema tan delicado. Simplemente comentar que Olaya Rubio Vilchez, que es una mujer que sufrió duelo perinatal, ha donado a todos los hospitales, incluido algún libro que escribió con otras mamás en duelo sobre precisamente cómo gestionar todo el tema del duelo perinatal, las experiencias de cada mujer. Y hay uno en la biblioteca de este hospital, por si lo necesitáis. Y allí también habla un poco de cómo gestionar las lactancias que son presentes en las madres en duelo. Gracias. Sí, dentro de las recomendaciones o de las actuaciones que están incluidas en esta etapa, está incluida el cómo informar a los pacientes de la posibilidad de lactancia en duelo. Y ahí está el objetivo es que en esta primera puesta de medidas se informe en un momento que habrá que identificar cuál es el mejor,
pero sí está ya recogida la posibilidad de que se ponga en marcha. El manejo de la lactancia es una evolución, ¿no? Un paso más que hemos dado, que antes ni se contemplaba. Lo que hemos hablado de la atención paternalista, protejo a esta mujer, le inhibo la lactancia sin preguntarla, considero que esto es lo mejor. A mujeres que nos demandan, que nos plantean, oye, ¿y si yo puedo hacerlo de una forma fisiológica o puedo donar mi leche? O son demandas de pacientes, de mujeres reales que han pasado por este proceso que nos hacen llegar esa necesidad y bueno, vamos adaptándonos, pero es que tenemos que ir paso a paso. Entonces, bueno, yo considero que hemos evolucionado, que se ha hecho un gran trabajo y que vamos a seguir mejorando. Bueno, yo solo quiero daros las gracias por darnos voz. Las madres que hemos pasado por esto y por el gran trabajo que estáis haciendo. Gracias a ti y a todas las mujeres que pasáis por esta circunstancia y que sois capaces de poneros en contacto y de hacer que esta circunstancia sirva para otras mujeres y para nosotros, para crecer como profesionales y daros la atención que merecéis. Pues muchas gracias. Y gracias a todos por haber estado aquí. Y si queréis añadir o matizar algo más, y si no, pues daros las gracias a los tres por el magnífico trabajo que estáis haciendo y para que sigáis adelante y mejorando. Gracias. Bueno, gracias a todos.